Por cierto, tenemos con nosotros a José Gregorio Correa, diputado de Cojedes, pero que está trabajando en los parlamentos latinoamericanos y del Caribe, además, el del Parlasur. Y tú conoces personalmente, porque vi que estabas con él conversando ayer cuando hacíamos la entrevista, a quien fue canciller de Paraguay, quien fue diplomático de carrera, embajador en París, en Ginebra. Nicanor, ¿sí? Y además ahora es candidato a la CAF, ¿no? Creo que sería un lujo. Y creo que tiene una ventaja de que él fuera el presidente de la CAF. Y además creo que sería una gran ventaja para Venezuela. Con una situación tan incómoda como la que se ha presentado en estos días, producto de la diatriba política, que tanto daño nos hace a los pueblos, porque al fin y al cabo esas diatribas nos hacen daño a los pueblos. Yo creo que eso se podría ser un vaso comunicante para flexibilizar nuestras relaciones con Paraguay. Y yo creo que con el Mercosur en general. Y con el Mercosur, pero digo Venezuela. Y yo creo que sería de una altísima utilidad que Rubén Darío Ramírez fuera el presidente de la CAF, ahora en diciembre que va a haber elecciones, y yo creo que eso sería bien importante. Importante, ¿por qué? Porque es que a veces los venezolanos y la misma comunidad no voltea su mirada a ver qué es la CAF. Yo creo que este banco interamericano de ayuda, de colaboración, de cooperación, con sede aquí en Caracas, en Altamira, no lo hemos volteado a ver. Y yo creo que es importante, una cosa que sería de vital para lo que es la inversión y el desarrollo. Y alguien como él, que se expresa muy bien de la situación venezolana y que no toma parte de la situación venezolana y que ha sabido entender que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y no se puede resolver con ningún tipo de intervención. Eso creo que es bien importante. Él tiene una serie de créditos académicos, profesionales, trabajó en la CAF inclusive. Trabajó en la CAF, fue canciller, fue ministro de Economía. O sea, tiene un currículum inmensamente interesante y yo creo que eso ayuda muchísimo a que puedas tener al frente de esto. También hay dos candidatos más, a quienes no conozco, no puedo emitir ningún tipo de opinión, pero sencillamente yo tampoco soy su jefe de campaña ni cosa que se le parezca, pero creo que lo que soy es un ciudadano de este país y del continente y de la región, que creo que por allí debería ser y que ojalá nosotros pudiéramos ver con atención, porque eso ayudaría muchísimo, y te insisto en lo que te decía al principio, esas relaciones con Paraguay y tener un paraguayo de esa calidad, de esa talla, de esa estatura, que tenga una buena relación con Venezuela, con los venezolanos, porque no es un problema del gobierno ni es un problema de la oposición, sino con Venezuela. Yo creo que es importante, porque Venezuela es un país que tiene más acciones tipo A, tipo B, tipo C, entonces es una complejidad que tiene la CAF que muchísimos de los venezolanos y muchísimos internacionalistas no maneja y no conoce. Decía precisamente el presidente de la Cámara Venezolana Argentina que hay que hacer todos los esfuerzos para mantener fuerte el Mercosur, más allá de los problemas entre los gobiernos, la sociedad civil, la vida política, tener esas relaciones que son vitales. Es que yo creo que es importante, y eso qué bueno que tocas Mercosur. Yo particularmente soy partidario de que Venezuela se mantenga en el Mercosur, porque es que además no es un problema de que el gobierno estaría en Mercosur, no, es Venezuela, porque al fin y al cabo lo que somos es venezolanos. Claro. Y yo jamás podré desearle mal a Venezuela, aunque este gobierno sea la atrocidad que es. Pero Venezuela es permanente, los gobiernos son transitorios. Y yo creo que eso es lo que hay que ver, y hay que verlo con visión de futuro, hay que verlo. Con eso es que yo creo que es importante que ojalá que nos vaya bien el 2 de diciembre en esta sesión que va a haber. El primero de diciembre se reúne Parlasur, allá en Montevideo. ¿Ustedes son miembros de Parlasur? ¿Cuántos son los venezolanos? Somos 23. 17 ¿Representan a qué fuerza? 17 de oposición, 17 a la MUD y 6 al gobierno. Por primera vez somos mayoría, de todos los tiempos, por primera vez mayoría. Y en la MUD hay una coalición donde están representados todos los partidos que hacen vida en la MUD, proporcionalmente a cómo tienen su fuerza representada en la Cámara. La primera minoría es Primero Justicia. Vamos a seguir conversando con el doctor Correa, él es diputado del Estado de Cojedes, lo hemos visto con Vladimir Laguna hablando de política nacional, pero aquí lo vamos a tener hablando de política internacional, así que volvemos para hablar de Parlasur y otras actividades en el campo latinoamericano. Ya regresamos. Seguimos conversando con el diputado José Gregorio Correa, diputado del Estado de Cojedes. ¿Cómo es posible que Cojedes, que tanto y tan poco se hablaba de él, de ese Estado, tenga un diputado de oposición? Hoy ahora tenemos un poquito más de presencia. Yo me siento orgulloso de ser diputado por el Estado de Cojedes.
no tengo con qué agradecerle al pueblo que coge esta oportunidad, y lo que tengo es, cada vez que tenga esa posibilidad de retribuir y darle presencia al Estado Cogé, ahí estaré. Pero Me siento muy feliz. Pero estás también en el Parlamento del Mercosur. Sí, yo soy presidente de la Comisión de Seguridad. Explícanos cómo funciona, cuántas comisiones hay. Bueno, son 16 comisiones y ahí está. Venezuela tiene 2 comisiones. Venezuela tiene la Comisión de Política Exterior, que preside el diputado William Dávila, Ajá. y la presidencia de la Comisión de Seguridad, Política Interior y de Defensa, que me honro yo en presidir. ¿Cuántos diputados de los países? Son 23, son 23, ¿y de otros países? son 132 integrantes, y nuestra delegación la preside el diputado Luis Emilio Rondón, y el jefe de delegación es el diputado Eudoro González. ¿Cómo se dividen las comisiones por fuerzas políticas? Por fuerzas políticas nosotros tenemos 3 integrantes por cada comisión. No hay ninguna comisión donde no haya ningún venezolano. Nosotros tenemos 2 presidencias y 2 vicepresidencias. ¿Y cómo se dividen por fuerzas políticas latinoamericanas? ¿Hay conservadores, liberales, Sí, comunistas, nosotros nos hemos ido agrupando, de hecho. Ajá. Pero además las mismas circunstancias han ido a que tengamos voto mixto, porque, por ejemplo, te cuento, cuando se hizo la votación, la propuesta de la ayuda humanitaria para Venezuela, de las medicinas, ¿Se discutió allí, se planteó? se discutió ¿Se aprobó? y se aprobó. Incluyendo todos los Se aprobó 64 votos contra 40 abstenciones. Ah, no hubo en contra. Fíjate, no hubo voto en contra, y lo raro de esto, y te cuento esta anécdota en privado, delante de todos los medios, que es que la delegación de venezolana no votó del chavismo no votó ni a favor ni votó en contra. Es una situación rara para el acta, porque tú tienes 3 posibilidades de votar a favor, en contra o abstención. Y resulta ser que los venezolanos del chavismo no votaron ni a favor ni en contra ni en abstención de la ayuda a Venezuela. ¿Y los demás izquierdistas de América Latina? Se abstuvieron y logramos inclusive captar algunos votos, porque es un tema sensible. El tema de la medicina no tiene color político, no tiene militancia. El tema de la medicina es mucho más grave que el tema de la comida. Si a ti no hay comida, tú no consigues arroz, no consigues alimento, en cualquier casa te pueden dar un bocado de comida. Pero un antibiótico, una medicina para una enfermedad terminal, para el cáncer, SIDA o cualquier tipo de enfermedad delicada, nadie te puede dar un medicamento. Entonces, ojalá que ese exhorto que se aprobó, el gobierno entienda que debe abrir la frontera para que llegue esa ayuda, cooperación, llámela como la llame, que el enfermo que está hoy en un hospital, que está en una casa viendo este programa, o un familiar que lo está viendo, lo va a agradecer, no importa cómo se llame. Y otra cosa, no queremos que la medicina venga de los Estados Unidos, no queremos que venga del imperio, queremos que venga de Mercosur, claro, de lo que somos integrantes y que podemos colaborar. ¿Y era la oferta hecha en el Parlamento para traer ayuda a esos países? Ahí la oferta se ofreció, solo estamos esperando la respuesta de la Cancillería venezolana que permita que venga la ayuda, colaboración, cooperación, como la quiera llamar, pero que permita que llegue la ayuda a Venezuela, la colaboración, la cooperación, pero que lleguen las medicinas y que sea Cáritas. Ojo, que sea Cáritas quien la pueda manejar, repartir, entregar, porque creo que eso le puede llegar a todos los venezolanos por igual. Ahora, la sede del Parlasur, ¿dónde queda en Uruguay, queda en Montevideo. Tiene varias secciones. Se puede tener, son los 5 países que representamos. Argentina, ahorita a partir de enero la presidencia pasa a Brasil. Tiene 2 idiomas, el español y el portugués son los idiomas oficiales. Bolivia todavía no. No, es el próximo que va a entrar. Bolivia. Pero todavía falta la aprobación de algunos parlamentos, ¿no? Sí, y yo creo que es el próximo. Yo ojalá que entre Bolivia. Yo sería partidario que entre Bolivia y que entre Ecuador próximamente, porque creo que son útiles, creo que ayudan, creo que la integración latinoamericana y caribeña está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 118. El Parlamento latinoamericano es otra instancia, no tiene representación proporcional a la población, ¿no? No, el Parlamento latinoamericano es otra cosa, es un poco 12 por cada país. Así es, y es 12 por cada país. En cambio aquí representa En cambio es proporcional a la población. Por supuesto que el más grande es el Brasil. ¿Cuántos diputados tiene? El Brasil tiene cerca de 50 y tantos diputados. Es la primera minoría. Es el Brasil. Y por supuesto, Uruguay es la delegación más pequeña. ¿En esa diplomacia parlamentaria tiene vínculos con otros parlamentos, como el Parlamento Europeo? Sí, claro, hay una representación de Eurolat, que es una representación ante el Parlamento Europeo, que se reúne 2 veces al año y diputados nuestros acuden y asisten allá en representación de
del Parlamento del Sur, del Parlasur. ¿Algún día se podrá votar en Venezuela para elegir esos parlamentarios? Es que se estaba haciendo y se venía haciendo para el Parlamento Norteamericano y se iba a hacer para el Parlasur. Yo creo que eso es un tema un poco largo y creo que el programa no da cabida para eso, pero es un tema político de mezquindad que hubo por la Junta Directiva anterior que decidió, una vez que perdieron las elecciones y una vez que perdieron la mayoría, eliminar cuando sabían que no iban a tener la mayoría, eliminar la posibilidad de que los venezolanos pudiéramos votar por el Parlamento latinoamericano, por el Parlamento indígena, que es importante, por el Parlamento amazónico y por el Parlasur. Son parlamentos donde Venezuela tiene que estar representada. Y tiene que estar representada por votación popular y no por una elección de segundo grado. Eso sería lo ideal. Yo estoy de acuerdo. ¿Habría que esperar que entonces para que ocurra esto aquí? Sencillamente hacer una propuesta porque esto se quitó de un plumazo y yo creo que eso le hizo daño a la representación y a la democracia. Hay que hacerlo con un acuerdo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. No quiero terminar la entrevista sin que nos narre, porque vi fotos tuyas con el Papa en el Vaticano también, previo a todo esto. ¿Cuál es esa impresión de acercamiento a Roma? Bueno, yo tengo una suerte, una bendición. Yo tuve con Juan Pablo una vez, tuve con Benedicto una vez y con 4 veces con Francisco. Y quiero decirte que son unos momentos de paz muy interesantes. Nada como haber tenido la posibilidad de conversar con Juan Pablo, pero yo tengo un especial cariño por Benedicto, porque Benedicto, lejos de ese rostro seco, duro, es un tipo muy humanitario y además es muy teórico. Conceptual. Y algunos decían que era el cerebro ese que estaba detrás de la cortina de Juan Pablo. Y creo que el tiempo le reconocerá a Benedicto su valentía de haber renunciado, como había hecho Celestino en el año 1200. De hecho, tenemos 2 papas, uno en el exilio. Un papa emérito. No, en el exilio, un papa emérito. Fuera de un papa emérito que está en Castel Gandolfo y ahora Francisco, ¿no? Y ahora, para terminar, que tenemos 2 cardenales, ¿qué nos puedes decir? Que eso es una alegría para Venezuela. Yo creo que es un reconocimiento de su santidad y es un reconocimiento al cardenal Porras, a Monseñor Porras, para que fuera cardenal, y haberlo hecho cardenal, eso es un reconocimiento a Venezuela y la importancia de lo que es la Iglesia Católica en Venezuela, y nosotros los venezolanos deberíamos estar de fiesta, de mucha alegría por haber sido hecho cardenal el cardenal Porras. Bueno, muchísimas gracias a José Gregorio Correa, diputado no solamente venezolano nacional por el Estado Cogé, sino también diputado al Parlamento del Mercosur. Interesante la observación, su apoyo al candidato de Paraguay, a la CAF, avalarnos sobre la CAF y esta relación tan especial con el Vaticano. Por cierto, vamos a pasar parte de un video sobre el Papa más adelante, una película que hacen sobre Bergoglio, el primer Papa latinoamericano. Ya regresamos con Brújula Internacional. Gracias entonces. Oye,